Buenos días, jóvenes, vamos a empezar con la asesoría. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cambios físicos y químicos. Nosotros vamos a hablar primero de los cambios físicos y vamos a ver qué son los cambios físicos. Son aquellos que se producen sin alterar las sustancias, solo cambian algunas propiedades. Y vamos a basarnos ahorita nosotros para esta explicación en el ejemplo de cómo cambian de estado de agregación el agua. Vamos a ver algunas de las características y conforme vayamos viendo las características les voy explicando a qué se refiere. Entonces, primera característica del cambio físico es que modifican su forma pero no su estructura química. Por ejemplo, tenemos ahí nuestro hielo que está formado por agua y esa sería su estructura química. Por si ven, está presentes unos círculos que son los oxígenos de color azul y están otros que son más chiquitos, son de color verde, que nos representan al hidrógeno. Recordemos que la fórmula química de nuestra agua es H2O. Las moléculas están unidas, están juntitas porque está en estado sólido mi compuesto. Vemos posteriormente al agua en estado líquido esta vez. Vemos que las moléculas ya están más separadas porque recordemos que con modelo corpuscular cuando lo vimos, las moléculas están ligeramente separadas en el estado líquido. Por si ven, no se está agregando ningún otro elemento ni se está quitando ningún elemento. Siguen apareciendo las moléculas de oxígeno, que son las bolitas azules, y las bolitas chiquitas verdes, que son de hidrógeno. No se agregó, repito, no se agregó ningún elemento ni se quitó ningún otro. Después tenemos el agua ahora, pero en estado gaseoso. Esa sería su estructura química. Por si ven, están todavía un poquito más separadas porque recordemos que en el estado gaseoso están aún más dispersas las moléculas. Y nuevamente revisamos que está oxígeno e hidrógeno presente, no se agregó ningún otro elemento ni se quitó ningún elemento. Pueden ver que en las tres imágenes está presente el oxígeno y el hidrógeno, y a esto se refiere esta característica. Su estructura química no cambió, es decir, no se le agregó ningún elemento ni se le quitó ningún elemento. Siguen estando los mismos elementos presentes, solo cambia su forma, es decir, en la del hielo está sólida, tiene una forma definida, en la de líquida pues ese es precisamente su estado de agregación líquido y no tiene una forma como tal definida, y en el gaseoso pues tampoco tiene ninguna forma definida. Por si ven, cada uno se ve diferente, pero si las vemos molecularmente siguen siendo el mismo, no cambió nada. ¿Qué otra característica tenemos? Que son las mismas antes y después del cambio. Por ejemplo, una manzana. Si nosotros vemos molecularmente a mi manzana, esa sería su fórmula. Y tenemos ahí una manzana picada. Y la fórmula es la misma. Van a hacer lo mismo antes y después del cambio. Es decir, tengo yo mi manzana completa y la corto para poder comérmela de una manera más a gusto, pero sigue siendo una manzana. Solamente que ahora es una manzana picada. Pero como solamente la corté, no cambió nada químicamente. Su estructura química sigue siendo la misma. Solamente cambió la forma en la que la estoy viendo, porque ahora ya la veo en cachitos o la veo en rodajas y antes la veía así toda completita. Entonces vamos a checar bien esto. Cambios físicos solamente cambian su apariencia, no su estructura química, y son las mismas antes y después del cambio que están sufriendo. ¿Cuáles ejemplos vamos a tener nosotros de nuestros cambios físicos? Por ejemplo, las disoluciones. Cuando yo preparo agüita de Jamaica y yo le agrego el concentrado de Jamaica a mi agua, no dejan de ser agua y el concentrado de Jamaica. Siguen siendo lo mismo, solamente que ahora están revueltos. Pero no estoy yo cambiando su estructura química porque siguen estando ahí cada quien por su lado. Si yo, por ejemplo, disuelvo azúcar en agua, el azúcar sigue estando ahí tranquilamente. No estoy cambiando su estructura química, sigue siendo azúcar. Algunos otros son, por ejemplo, las mezclas. Cuando preparamos nosotros una ensalada, corto yo la lechuga, corto yo el pepino, corto zanahoria y todo lo mezclo y lo revuelvo, pero no cambió nada. Es decir, la zanahoria sigue siendo zanahoria, la lechuga sigue siendo lechuga, no cambió absolutamente nada de su composición química. Solamente cambió pues la apariencia en la que lo estoy viendo, que ya está ahí mezclado con otra sustancia, etcétera, pero no está cambiando químicamente.
Vamos a ver ahora los cambios químicos. Tenemos que ellos son un proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos allá fósforo. Ese signo de más lo vamos a llamar reacciona con. Aire. Esa flechita la vamos a llamar produce. Y tenemos a nuestro cerillo quemado. Así que la vamos a leer como fósforo, reacciona con aire y produce óxido de fósforo. Este proceso que podemos nosotros aquí, estamos nosotros notando. Tenemos dos sustancias llamadas fósforo y aire que al reaccionar nos producen una completamente diferente, que es el óxido de fósforo. Esto es una característica muy importante de los cambios químicos, que empiezan siendo una sustancia y terminan siendo otra completamente diferente. Tenemos nosotros algunas características de nuestros cambios químicos. Una de ellas es las sustancias iniciales que conocemos nosotros como reactivos, reaccionan y crean nuevas sustancias que vamos a conocer nosotros como productos. Vamos a retomar el ejemplo anterior. Tenemos ahí a fósforo que reacciona con oxígeno y me produce óxido de fósforo. Por si ven, tan solo en el nombre ya estamos notando que cambió, que ya no es la misma sustancia. Y si la vemos escritamente podemos ver que teníamos fósforo, teníamos oxígeno y nos terminan poniendo una fórmula diferente, su composición cambia. Y esta es una de las características de nuestros cambios químicos, cambia su composición química. Vamos a ver cómo. Tenemos ahí a fósforo y fósforo, por si pueden observar, tiene un subíndice 4, es decir, hay 4 átomos de fósforo. Después tenemos que reacciona con oxígeno, que el subíndice nos está diciendo que se está uniendo con oxígeno con oxígeno, y ahí está representado nuestro oxígeno. Y nos produce óxido de fósforo. Por si ven, las moléculas no son las mismas. Aquí en esta teníamos una molécula de fósforo unido con puro fósforo, es decir, todas las bolitas se ven verdes. Luego tenemos aquí moléculas de oxígeno, son bolitas azules unidas entre sí. Y por último tenemos que el fósforo con el oxígeno ya se unieron, ya están formándome una sola molécula entre los dos. Y esto es porque cuando ocurre un cambio químico, cambia su composición química, a diferencia de lo que veíamos en los cambios físicos. Por si ven, seguía siendo la misma antes y después de que hubiera un cambio. Y en los químicos no, son diferentes antes y después al cambio. Tenemos nosotros también que en los cambios químicos interviene un factor energético, como puede ser el calor, o puede ser el aire, o puede ser algún otro. Por ejemplo, mi manzana. Como recordarán, en el cambio físico les mostré igual una manzana. Tenemos una manzana entera y la cortaron. Hasta ahí es un cambio físico. Pero ¿qué pasa cuando mi manzana ya está en contacto con el oxígeno? Por si ustedes han observado, cuando dejamos un aguacate, una manzana, un plátano en contacto ahí con el oxígeno, se empieza a poner manchado, como se ve en la imagen, se empieza a ver café, cambia su color. Y esto es precisamente porque está empezando su composición, sus partículas están empezando a reaccionar con las partículas de nuestro aire, lo cual nos ocasiona que pues haya un cambio químico. Así que vamos otra vez. La manzana como tal cortada nada más es un cambio físico, porque sigue siendo la manzana, pero al ya aplicar un factor energético, que en este caso es el aire, empieza a ser un cambio químico. Lo mismo que con el fósforo, aplicamos una fricción que nos ocasiona calor y empieza a ocurrir un cambio químico. ¿Cuáles van a ser nuestros ejemplos del cambio químico? Por ejemplo, la efervescencia, que es si han observado cuando a alguien luego le duele la cabeza o ya está crudo, etcétera, se toman una pastilla de Alka-Seltzer. Entonces empezamos a ver que en cuanto está la pastillita en contacto con el agua, empiezan a salir burbujas. Estas burbujas son un gas que está desprendiendo y son las que nos permiten ver que está ocurriendo un cambio químico. Otro sería el cambio de color, también conocido como oxidación. Lo podemos ver en los metales o podemos verlo, por ejemplo, en las frutas, como les mostré en el anterior, que era la manzana ya oxidada, es parte de los cambios químicos. Desprendimiento de luz o calor, como por ejemplo se ve en la imagen en la fogata. Cuando prendemos una fogata empieza a haber calor y se empiezan a formar cenizas.
y ese calor nos está mostrando que está ocurriendo un cambio químico, igual como lo veíamos con el ejemplo que les mostré del fósforo con el oxígeno. Cuando encendemos un fósforo empieza a desprender calor, es lo que nos ocasiona un desprendimiento del uso de calor, entonces que son cambios químicos. Y el precipitado, que es cuando en un líquido ya no se puede disolver alguna otra sustancia, o al entrar en contacto una sustancia líquida con otra empiezan a formar un sólido, como por ejemplo veíamos nosotros disoluciones sobresaturadas, cuando nosotros estamos ya sobrepasando el máximo de lo que puede disolver y se empieza ya a ver el sólido, entonces estamos hablando de un precipitado, y estos serían los ejemplos de nuestros cambios químicos. Vamos a ver ahora qué actividad es la que ustedes van a tener que hacer. Tenemos nosotros como título cambios físicos y químicos. Ahí están sus instrucciones, que son en su libreta trazar una tablita de 2 columnas. A la primera la van a poner como título, en la primera columna cambio físico, en la segunda columna cambio químico, o viceversa, como ustedes se acomoden. Van a recortar cada una de estas ilustraciones y las van a iluminar. Si no tienen impresora, ya saben que no hay ningún problema, las pueden dibujar. Las van a iluminar y las van a colocar en la columna que corresponda. Si la imagen es un ejemplo de cambio químico, la pegan en la columna de cambio químico. Si es un ejemplo de cambio físico, la colocan en la columna de cambio físico. Estas son las imágenes, en total son 12, y cada una de ellas representa un tipo de cambio. Vamos a ver más o menos cómo sería. Supongamos que esa es mi libreta y van ustedes a trazar ahí su cuadro. Van a colocar ustedes una tabla que es de 2 columnas. En una de las columnas le van a colocar como título cambios físicos, y en nuestra segunda columna le van a colocar ustedes cambios químicos. Posteriormente sus imágenes las van a recortar y las van a pegar si corresponde a cambios físicos o si corresponden en cambios químicos. O igual las pueden dibujar. Supongamos que yo les puse de ejemplo que pongan si la manzana cortada es un cambio físico. Entonces, cortada nada más, claro que es un cambio físico. Y supongamos que ya les puse yo ahora manzana oxidada. Así van a hacer ustedes su actividad. Las imágenes que les estoy colocando las van a recortar o las van a dibujar, las van a iluminar y las van a colocar en la columna que corresponda. Posteriormente, cuando ya esté listo, lo subimos a Classroom junto con el apunte que hayan tomado acerca de la asesoría del video que les estoy subiendo. Esto sería todo lo que van a hacer durante esta actividad. Eso sería todo, jóvenes. Ya saben nuevamente que si necesitan alguna ayuda con aclararles algún ejemplo, o que tengan dudas con algo, o quieran que les revise primero la actividad antes de subirla a Classroom, me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp y yo les respondo. Así que nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho.